¿En cuál de los 7 objetivos aparece obrando un anticristo? Para poner a prueba las afirmaciones de la escuela que pretende ver a un futuro anticristo en Daniel 9:27 y que le asigna luego la mayor relevancia, diciendo que el anticristo es quien actúa y cumple lo que se lee en dicho verso, formulemos ahora una sencilla y lógica pregunta. Asumiendo que ese verso habla de un futuro anticristo, preguntamos, ¿en cuál de los 7 objetivos de las 70 semanas aparece obrando el anticristo? ¿Acaso es un anticristo el que acaba la prevaricación, concluye el pecado, expía la iniquidad, trae la justicia de los siglos, sella la visión y la profecía y unge al santo de los santos? Bien sabemos que todo esto lo hace el Cristo y no un anticristo. Es decir, cuando yo hablo de Cristo, pues es el ungido, ¿no? El príncipe ungido. A propósito, tampoco caben en Daniel 9:27 las interpretaciones del judaísmo ortodoxo que ponen al rey y sumo sacerdote judío Alejandro Giannai o al sumo sacerdote Onías III como el Mesías príncipe. Pues evidentemente ninguno de estos personajes cumplió con los 7 objetivos de las 70 semanas. En sana comprensión de lo que se lee en esta profecía, es imposible ignorar o cambiar el enfoque y el propósito de las 70 semanas, porque los objetivos fueron claramente notificados desde el principio por el ángel Gabriel y no dejan lugar a dudas. Repito la pregunta. Las 70 semanas son para cumplir 7 objetivos muy puntuales. ¿En cuál de los 7 objetivos de las 70 semanas aparece obrando un anticristo? La respuesta es, el hipotético anticristo no aparece obrando en ninguno de los 7 objetivos de esta profecía. Nosotros, como estudiantes de la profecía bíblica, hemos de afrontar este hecho. Si el anticristo no aparece obrando en ninguno de los 7 objetivos enumerados por el ángel Gabriel, entonces es el Cristo, y no un anticristo, el protagonista principal de Daniel 9:26 y 27. Cosa sumamente rara e inconsistente sería que el principal protagonista de la profecía de las 70 semanas sea un individuo que ni siquiera aparece obrando en ninguno de los 7 objetivos de la misma. Como ya he dicho en este libro, los enfoques equivocados surgen, en primer lugar, por no identificar claramente el propósito divino. Pero estando ciertos cuál es el enfoque de esta profecía, redención de Israel, y habiendo identificado los elementos, el Cristo, el pueblo, Jerusalén, y los eventos, muerte del Mesías, expiación, redención, y los resultantes eventos futuros que se activan con la sangre del Cordero, resurrección, dice aquí entre paréntesis, ya podemos asomarnos a estudiar los tiempos proféticos sin perder el verdadero camino trazado por los profetas. Probablemente, profesor Rodrigo, esta grabación sea exhaustiva, pero bueno, para que valga la pena el esfuerzo, voy a explicar claramente mi postura, ¿no? Subtítulo: Restaurar y reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El primer periodo profético que se le revela a Daniel es desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Puede usted poner
restauración de Jerusalén, luego una raya y pone hasta el Mesías príncipe. Los dispensacionalistas dicen que se refiere ahí con esa frase a la muerte, pero aquí no habla de la muerte, habla de el Mesías príncipe, es decir, su identificación. En el 27 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida. Allá ya se está hablando de la muerte. Entonces, aquí no se está hablando de la muerte todavía, sino de la identificación o la presentación de este sujeto misterioso que ya estaba profetizado por varios profetas, ¿no? El más notable, pues, Isaías. Continúo leyendo. Leo porque, profesor, pues es un libro que yo escribí, pues es igual, ¿verdad? Es mi postura. Hay dos sujetos en esta oración, Jerusalén y el Mesías príncipe. Surge la pregunta, ¿cómo se relacionan Jerusalén y el Mesías? El orden de los acontecimientos que deben suceder es claro y lógico. Ha de restaurarse primero la ciudad santa para que pueda venir el Mesías y para que al final muera allí, haciendo la expiación del pueblo. Esta es la relación entre la ciudad santa y el Mesías. Se trata de un cuadro muy conocido, un profeta hablando y ministrando en Jerusalén y finalmente siendo muerto allí mismo. En las Escrituras, la ciudad santa y el Mesías están íntimamente relacionados, tanto para su primera como para su segunda venida. Lucas 13, 34, 35. El Mesías tenía que morir para expiar los pecados del pueblo, pero era imposible que muriese fuera de Jerusalén. Lucas 13, 33. Entonces, necesariamente ha de restaurarse primero el escenario donde ha de morir el Mesías, haciendo la expiación. Bueno, voy a agilizar. Vamos a ver. Aquí, pues ya hablo de la suma, 7 más 62, año por día, 483 años literales. Luego fundamento el contar año por día con Levítico 25:8 y otros textos, ¿no? La suma nos da el año 26 después de Cristo. Es decir, el día que fue bautizado. He aquí la parte controversial, profesor. Cuando la Biblia dice desde restaurar a Jerusalén hasta el Mesías, no habla de la muerte, habla de su presentación pública. Leo, el Mesías es vindicado por Dios y presentado a Israel por un profeta. El año 26 después de Cristo es la fecha del bautismo de Jesucristo en el río Jordán en Judea, cerca de Jerusalén, cuando tenía unos 30 años de edad. Marcos 1, 4 al 12. ¿Qué significa la frase hasta el Mesías príncipe? Dice, la frase hasta el Mesías príncipe claramente se refiere a esa cualidad o característica fuertemente señalada en la profecía bíblica. El hombre quien sería ungido con los 7 espíritus de Dios. El año 26 después de Cristo, que es la fecha del bautismo público del Señor, coincide exactamente con la confirmación de dicho concepto profético, el ungido. Veamos Lucas 3, 21 al 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio,
era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ya Isaías había profetizado sobre ese hombre en el cual reposarían los 7 espíritus de Dios. Usted puede leer los 7 espíritus de Dios en Isaías 11, 1 al 3. Espíritu de oración, de gracia, ahí dice todo, ¿no? Son 7. Pero también había profetizado sobre el ministerio precursor de Juan Bautista, la voz que clama en el desierto. Juan Bautista era el profeta que tenía asignada por Dios la honrosa tarea de identificar al Mesías y presentarlo a Israel a su debido tiempo. Isaías 40, 1 al 5, Lucas 1, 80. Subtítulo: ¿será este el Mesías? En el año 26 el pueblo de Israel estaba expectante. Ellos esperaban al Mesías en su época. Lucas 3:15, y hay varios textos ahí, ¿no? El mismo Juan Bautista se sabía precursor del Mesías. Sabía que le abriría el camino y que lo presentaría a Israel. Sin embargo, aquí está el punto. Juan todavía no conocía su identidad. Juan 1:31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Ahí está, profesor, el punto. Juan es levantado pues para señalar al Mesías. Juan obtiene por su ministerio credibilidad, aunque sin hacer ninguna señal. Es curioso que Juan se haya ganado el corazón. Yo creo que fue Dios, ¿no?, el que volcó los corazones a creer a Juan, porque Juan tenía la honrosa tarea de señalar al Mesías. Pero es importante esta parte, Juan 1:31, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Es decir, desde la restauración de Jerusalén hasta el Mesías. Cuando decimos hasta el Mesías, los dispensacionalistas inmediatamente dicen hasta la muerte. No, ahí no dice la muerte, sino dice hasta el Mesías. Es decir, hermanos, que cómo se pudiese identificar al Mesías sin saber quién es. Por eso hay un profeta enviado de Dios, una elocuente voz, un señalamiento público para el pueblo de Israel. Es decir, aquí hay algo tan importante que los dispensacionalistas han pasado por alto y han tratado de borrarlo. O sea, no lo han tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque en la postura de ellos, pues, ellos hacen morir a Cristo dentro de la semana 69, cuando la Biblia no dice que es dentro, sino después. Pero pasan por alto el hecho de que el Mesías era un personaje no conocido. Entonces, hasta el Mesías quiere decir hasta que todos lo conozcan, hasta que sea señalado, pues. Los discípulos de Juan Bautista especulaban si el mismo Juan sería el Mesías, pero éste les aclaró que el Mesías venía detrás de él. Llegado el cumplimiento del tiempo, Juan se los presentó. Hemos hallado al Cristo, dijeron entonces los discípulos. Juan 1:41. La señal del Mesías, subtítulo. A Juan se le había dado una señal específica para identificar y presentar al Mesías a Israel. Juan 1, 32, 34. También Juan dio testimonio de él, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi
y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Subtítulo: El testimonio de Juan. El pueblo tenía muchas dudas, se necesitaba pues la acción de un profeta autorizado por Dios para identificar y presentar al Mesías. El Espíritu Santo, descendiendo y permaneciendo sobre Jesús, lo identificó como el principal ungido. Que no se pase de vista este detalle, hermanos, es que cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el río Jordán y permanece sobre él, pues eso te está diciendo, él es el príncipe ungido, es el principal ungido o el Mesías príncipe. Pero esto, si Juan no nos hubiera señalado a nosotros, hermanos amados, al Mesías, no sabríamos quién era, pero ya estaba todo escrito, pues ya estaba profetizado. Él era la voz que clama en el desierto para aparejar el camino al Señor. Dice: el Espíritu Santo, descendiendo y permaneciendo sobre Jesús, lo identificó como el Mesías príncipe. No puede ser más explícita la señal divina sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. Este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, otros han tenido el Espíritu de Dios, pero este hombre es el que lo da a todos. Juan 1, 15 al 16. La identificación del Mesías por el profeta autorizado, la voz de los cielos y su pública presentación a Israel es a lo que se refiere Gabriel cuando dice: hasta el Mesías príncipe. Es decir, cuando sea vindicado por Dios y presentado a Israel. Pregunta: ¿cómo se podría ubicar al Mesías sin conocer su identidad? Ningún otro punto, pues, de la historia bíblica es tan exacto y contundente para ubicar al Mesías en el tiempo profético señalado en las 70 semanas, sino el día en que los cielos se abrieron y descendió sobre él el Espíritu Santo. Fue el profeta autorizado por Dios quien lo identificó hasta el Mesías, pues ahí está la frase, y lo presentó a Israel. Con un profeta las dudas se acaban. Si no se acaban, hay rebelión. Muy grave error es manipular cálculos o la frase hasta el Mesías de Daniel 9:25 para tratar de enseñar que se refiere a su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque existe todo un trabajo profético sobre el concepto de el Mesías, su identificación y su presentación a Israel. Hay un profeta autorizado para identificarlo, una elocuente vindicación de los cielos y un señalamiento público para Israel. Todo esto se cumplió al pie de la letra. Juan lo introdujo a Israel por la señal divina. La frase de Gabriel, hasta el Mesías príncipe, indica que para la identificación y presentación pública del Mesías a Israel había un tiempo exacto y estaba envuelto el ministerio precursor de Juan Bautista, quien diría a todos en Israel: veis aquí la salvación de Israel. Hermanos, ¿creemos a los profetas? Bueno, estoy leyendo aquí, ¿verdad?, el libro. Subtítulo: y después de las 62 semanas, verso 26 de Daniel 9. La muerte del Mesías es ya la culminación de su ministerio terrenal y aparece mencionada hasta 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. La muerte del Mesías es después, de modo que es imposible romper el orden de las Escrituras. 1. Primero se reconstruye el escenario para su muerte, Jerusalén. 2.
Luego Jesús es presentado a Israel como el Mesías en su bautismo en el año 26, siendo vindicado como tal por la señal mesiánica específica, y da inicio a su ministerio de predicación a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 3. Finalmente muere en la cruz, haciendo la expiación. Y aquí hay varios textos, ¿no? El Mesías inició su ministerio en Capernaum, ciudad marítima, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, Mateo 4:13 al 17. Desde Galilea, Jesús subió muchas veces a Jerusalén a predicar, pero solo asistió a 3 Pascuas después de iniciado su ministerio. Y en la tercera Pascua fue muerto. La predicación de Jesús al pueblo judío, obviamente, es después de su bautismo y su vindicación profética. Para eso estaba ungido. Y ya empiezo aquí a hablar de que cuando toma el libro, el Espíritu del Señor está sobre mí, pues ahí se está hablando, yo soy el Mesías, ¿no? Yo soy el ungido. Bueno, el libro aquí está. Bueno, voy a leer esta parte. La unción, dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 4:12 al 17. Desde entonces, subtítulo, es decir, había un tiempo específico cuando Jesús comenzaría a predicar en Israel, hasta el día en que entregó su vida. Lógicamente, el Mesías o el ungido lo estaba para predicar, sanar y liberar, y finalmente dar su vida por las ovejas. La unción que estaba sobre él era para hacer bienes al pueblo, sin embargo, y no debemos olvidarlo, la unción estaba sobre Jesús principalmente para oficiar como sumo sacerdote por los pecados de los hombres. Pero este punto era un gran misterio, a saber, el misterio de Cristo o el misterio del Mesías. A Pablo le fue explicado a detalle este misterio para que lo transmitiera a la iglesia. Y de este importante punto hablaré más adelante. Jesús mismo indicó que con el inicio de su ministerio el tiempo se había cumplido. El Mesías ungido y vindicado ya estaba presente para predicar, sanar y liberar. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Marcos 1:14. El tiempo se había cumplido y la predicación del evangelio comenzaba. Juan había terminado su trabajo y el Mesías iniciaba su ministerio público a Israel. No confundamos, pues, la vindicación del Mesías y su presentación a Israel para dar inicio a su ministerio con el día de su muerte, que es ya su obra consumada. Las 69 semanas de la suma 7 más 62 terminan en el año 26, hasta el Mesías príncipe, con la vindicación divina y el señalamiento público de Juan Bautista. Lo que el ángel Gabriel está diciendo es, desde que se comience a reconstruir Jerusalén hasta que el Mesías sea presentado y vindicado como tal, se habrán cumplido 69 semanas. Sin duda alguna, la semana 70 es la más importante de todas. Por eso, el Mesías príncipe, como principal protagonista, al final de la semana 69, está ya vindicado por Dios y listo para actuar dentro de la semana 70. Bien. Dice acá, bueno, es que está muy largo, pero
Voy a leer las partes más significativas, ¿no? El misterio del Mesías, dice. La señal divina para el profeta, sobre quien veas descender el Espíritu Santo, y el señalamiento público de Israel, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no dejan lugar a dudas. Jesús es el Mesías príncipe anunciado en las 70 semanas. Pero centremos por un momento nuestra atención en el trabajo específico del Mesías, quitar el pecado del mundo. Juan 1, 2 y 3 y 3, 5. ¿No es acaso para ese oficio que era ungido el sumo sacerdote para expiar ante Dios los pecados del pueblo cada año? Pero Jesús de Nazaret estaba ungido como sumo sacerdote para concluir el problema del pecado de una vez y para siempre. El oficio que Jesús realizaría al morir en la cruz, penetrando los mismos cielos, era precisamente el misterio de Cristo, o el misterio del Mesías príncipe. Aquí podemos entender por qué los sabios de Israel no podían comprender que el Mesías tendría que morir. Los sacerdotes de la ley mosaica no morían al oficiar, morían los sacrificios. La unción sacerdotal que obró en Jesús era un misterio, particularmente por el hecho de que este sumo sacerdote ofrecería su propia sangre para la expiación de los hombres y porque oficiaría en los mismos cielos y no en el santuario terrenal. El apóstol Pablo después lo explicó claramente, hay como 6 citas aquí, ¿verdad? Dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Subtítulo. Hay un texto misterioso que se explica cuando consideramos el oficio sacerdotal de Jesús hecho en los mismos cielos. Muchos se han preguntado qué significan estas palabras de Jesús a María. Juan 20, 16 al 18. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Jesús acababa de resucitar, y él mismo, como sumo sacerdote, había ofrecido su cuerpo en sacrificio. Juan 10, 17 al 18 y Juan 6, 51. Esto lo hizo en el mundo o fuera del lugar santísimo, tal y como hacía el sacerdote levítico. Y luego, este llevaba la sangre detrás del velo. Levítico 16, 15. Asimismo, Jesús ofreció su cuerpo en el mundo y ahora, ya resucitado, penetraría los cielos con su propia sangre. Esta es la razón por la que él le dice a María, no me toques porque todavía no he subido a mi Padre. Él estaba a punto de penetrar los cielos llevando su propia sangre para hacer la expiación de los pecados en el santuario celestial. Por lo tanto, estando en plenas funciones sacerdotales, no podía ser tocado, como no podía hacerlo el sumo sacerdote del sistema levítico, Levítico 16, 17 y hay varias citas ahí. Antes de subir a los cielos, Jesús le dice a María, no me toques, pero luego, después de 8 días, le dice a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. Para entonces la expiación en los cielos ya estaba hecha, y Cristo ya podía ser tocado por sus discípulos. Todo esto obedece a los oficios sacerdotales que Jesucristo estaba llevando a cabo. Esto forma parte del misterio de Cristo revelado a Pablo. Hebreos 9, 24, 26. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo,
para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Bueno, el Mesías es rechazado y muerto en Jerusalén. Luego la ciudad santa es destruida. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Tomemos la frase, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. En este verso vemos al Mesías siendo muerto después de las 62 semanas. Entre paréntesis, después del periodo de 7 más 62. O sea que el Mesías ya vindicado actúa y muere dentro de la semana 70. Obviamente, después de la semana 69, sigue la semana 70. Entre paréntesis, yo anoto acá en este libro la postura que arbitrariamente añade un paréntesis de tiempo entre la semana 69 y la 70, cosa que no aparece en Daniel 9:26 y tampoco en ninguna otra parte de la Biblia. Será comentada más adelante. Será comentada más adelante. Ya me cansé de leer acá. Perdonen, hermanos. Al Mesías se le quita la vida después de la semana 69, es decir, dentro de la semana 70. Pero el verso 26 no nos dice exactamente en qué punto de la semana 70 le quitarían la vida al Mesías. Ahora bien, es importante recordar que el supremo objetivo profético de las 70 semanas es expiar los pecados del pueblo, y que esto debería ocurrir en Jerusalén, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Dijo Jesús. De hecho, la matanza de los profetas rechazados en Jerusalén era parte del gran pecado de la misma, y fue lo que provocó el lamento del Mesías momentos antes de su propia muerte. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Aquí hay algo muy interesante, Rodrigo, pues me permito leerlo, ¿no? Para que comprendas mi postura y puedas hacer comentarios de quiebre, poner a prueba todo lo que creo. Se trata de un intercambio amistoso. Te agradezco tu paciencia. A ver, estoy un poco ronco, hermanos. Aquí hay otro subtítulo. Una relación inversa entre el Mesías, la ciudad y el templo. La muerte del Mesías es el centro de toda la Biblia. Es el evento más importante, el clímax del relato bíblico, y ocurrió en la consumación de los siglos, es decir, en la semana 70, la última etapa de la presente era. Y en Daniel 9:26, la muerte del Mesías se nos presenta en relación a la ciudad santa, pero de forma inversa que en el 9:25. En Daniel 9:25 se menciona la reconstrucción de la ciudad para que aparezca el Mesías siendo vindicado. Pero en 9:26 se menciona primero la muerte del Mesías y luego la destrucción de la ciudad y el santuario. Esto aparece en el relato como una consecuencia. Observemos que en 9:26 hay dos puntos entre ambas proposiciones gramaticales que indican consecuencia. Versión Reina Valera dice aquí. Se quitará la vida al Mesías, y ya hay unas citas de Isaías 53, cómo puso su vida en expiación por el pecado. Exactamente es Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado.
Dice, se cumple el gran objetivo de las 70 semanas, la expiación del pecado. Cuando hubiera puesto su vida en expiación por el pecado, por la rebelión de mi pueblo, fue herido. La obra del Mesías concuerda exactamente con los objetivos de las 70 semanas, expiar la iniquidad, concluir el pecado. Esto se cumplió literalmente cuando Cristo murió en la cruz. Bueno, dice, si se le quitará la vida al Mesías y no tendrá nada. En Daniel 9:26, la Biblia Reina Valera dice, se le quitará la vida al Mesías y no por sí. Otras versiones dicen, y no tendrá nada. La frase significa que el Mesías sería rechazado en Israel, lo menospreciarían y no le reconocerían como tal. Algunas versiones rezan, sin que parezca haber logrado nada. La consecuencia por la muerte del Mesías, Jerusalén será destruida. Volvamos a la destrucción de Jerusalén. Daniel 9:26. Aquí existe una consecuencia para la ciudad que mata al Mesías. Se le quitará la vida al Mesías, sin que parezca haber logrado nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. El término príncipe de un pueblo. Lo que dijo el ángel Gabriel se cumplió al pie de la letra. Jesucristo murió en Jerusalén y después llegó la destrucción. Las hordas de Tito destruyeron Jerusalén y el templo en el año 70. Y entonces vino la diáspora o la dispersión del pueblo judío a todas las naciones. En la Biblia la palabra príncipe se refiere a hijos de reyes, pero también a personajes que están en algún cargo en el sentido de principales. El general Tito es llamado en la visión de Daniel príncipe de un pueblo, pues él era el general romano a quien se le encargó la reconquista de Jerusalén por el imperio. Fueron las hordas romanas quienes, desobedeciendo las órdenes de su general, arrasaron con la ciudad y el templo, un detalle que ya había sido descrito por Gabriel y que una vez cumplido quedó registrado en la historia. Aquí hay varias citas de la historia, ¿no? Bien, acá voy a leer la última parte porque esto ya se está volviendo muy largo y ya en el diálogo con el profe Rodrigo pues vamos a entrar en los detalles. El príncipe que ha de venir. La escuela dispensacionalista pretende ver en Daniel 9:26 a un futuro anticristo en la frase el pueblo de un príncipe que ha de venir. Lo hacen poniendo énfasis en la frase que ha de venir, para tratar de enseñar que eso es todavía un evento futuro. Pero es muy obvio que Tito, general romano en el 70 después de Cristo, en tiempos de Daniel, era aún un personaje futuro. Pues es obvio, ¿no? Es decir, vendría y ya vino. Y su pueblo cumplió dicha profecía de destrucción, como lo había reiterado el mismo Jesucristo y como lo testifica la historia. Tomar la frase ha de venir y sacarla de su contexto es violar los tiempos de adoración y su misma construcción gramatical. Es una violación por la sencilla razón de que es imposible afirmar que el pueblo del príncipe ya vino en el año 70, pero el mismo príncipe aún no aparece. Examinemos la Biblia de Jerusalén para comprobar que en realidad no existe ningún anticristo futuro en esa oración. Biblia de Jerusalén, Daniel 9:26. Y el pueblo de un príncipe que vendrá con su ejército destruirá la ciudad y el santuario.
En la Biblia de Jerusalén, el príncipe viene junto con su ejército. ¿Acaso no es obvio? Ningún ejército llega sin su caudillo. La historia corrobora que Jerusalén y el templo fueron ya destruidos por el pueblo del príncipe que lideraba su reconquista en el año 70 de nuestra era. El anticristo que el dispensacionalismo pretende ver en las 70 semanas es en realidad un personaje hipotético y fantástico que ha sido forjado sobre la violación de los tiempos gramaticales de una frase. Este tipo de interpretaciones evidentemente son forzadas. Bueno, pues aquí no quiero entrar aquí en el argumento, ¿no? Porque eso se va a discutir. Adelante, baste con leer el concepto.